día de hoy se titula Identifica y administra tus dones. Identifica y administra tus dones. Y vamos a irnos para eso a Romanos capítulo 12, versículo 1 al 8. Romanos capítulo 12, versículo 1 al 8. Y vamos a ver, identificar los dones que se mencionan aquí, identificar cuál tal vez tenemos nosotros y usarlos, administrarlos para la honra y gloria de Dios, para la edificación del cuerpo de Cristo. Romanos 12, 1 al 8. Espero que todos lo tengan ahí en sus Biblias. Dice así: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Versículo 3. Digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Versículo 4. Porque de la manera en que un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, y todos miembros los unos de los otros. De manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, o si de servicio, en servir, el que enseña, en la enseñanza, el que exhorta, en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. Aquí en estos dones ustedes pueden ver aquí en Romanos capítulo 12, son diferentes a los que se mencionan, por ejemplo, en 1 Corintios 12. Es interesante porque la misma persona que les escribe a los romanos es la misma persona que les escribe a los corintios, que viene siendo el apóstol Pablo. Pero en el caso del apóstol Pablo, él podía ver como en los corintios. Acuérdense quién fundó la iglesia de los corintios: el apóstol Pablo, junto ahí con Timoteo. Y entonces él era como apóstol, él podía dar, ¿verdad?, esos dones por la imposición de sus manos a los corintios. Y eso había sucedido. Lo malo es que ya después, en el caso de los corintios, ellos se obsesionaron mucho en esos dones que eran temporales, de tal manera que les tuvo que escribir, ¿verdad?, en 1 Corintios capítulo 13, acerca de cómo esos dones eran temporales y cómo eran necesarios en la infancia de la iglesia, pero que esos iban a pasar. Entonces que era importante, ¿verdad?, que mientras no estuviera completa la palabra de Dios, se requerían, pero ya después iban a desaparecer, y porque ya no se iban a tener que requerir. Por eso no significa que ya no hay sanidad y todo ese tipo de cosas, porque claramente la palabra de Dios dice que oremos unos por otros. ¿Para qué? Para que seamos sanados. Y es por eso que en el boletín tenemos, ¿verdad?, todas estas listas de peticiones, ¿verdad?, en la cual oramos unos por otros, para que Dios, de una manera, ¿verdad?, Él pueda entonces respondernos, ya sea de una manera usando a un hermano o de una manera milagrosa. Él lo puede hacer. Pero aquí, por ejemplo, entonces vamos a concentrarnos en lo que es en Romanos, porque se fijan, en el caso de los dones especiales que tenían los corintios, él decía: no se fijen tanto en ellos porque van a pasar. En el caso de los romanos, él no les dice eso, sino al contrario, les dice que los hagan, los empuja a hacerlos. En este caso ya son dones innatos. Y acuérdense que los primeros, vamos a decir así, los primeros mensajeros o evangelistas o misioneros fueron aquellos que salieron del día de Pentecostés. Acuérdense que en el día de Pentecostés fueron como 3,000 personas los que fueron bautizados, ya después 5,000. Pero se acuerdan cómo ahí en Hechos 2 menciona que eran de muchas partes del mundo. Entonces van ahí, ellos son evangelizados en sus propios idiomas, de tal manera que podían conocer las maravillas de Dios. Y luego, al regresar a sus lugares de origen, ¿qué iban a hacer ellos, los recién bautizados? Pues iban a predicar, promulgar la palabra de Dios. Y acuérdense que también había entre ellos lo que eran ciudadanos romanos. Entonces, en el caso, aquí esta carta a Roma,
había una iglesia allí, ¿verdad?, en Roma, y no era porque un apóstol hubiera ido ahí y lo hubiera fundado, como unos llegan a pensar, es que ya Roma había una iglesia porque ahí estaba Pedro. No se encontraba ahí Pedro, sino simplemente así como en las otras regiones donde hubo diferentes ya congregaciones de la Iglesia de Cristo fundadas por aquellas personas que estuvieron en el día de Pentecostés. Hasta se acuerdan cómo cuando hubo la persecución, los que iban evangelizando por todas partes no eran los apóstoles, sino eran los demás, ¿verdad? Y los apóstoles, bien gracias ahí en Jerusalén. Y luego ya después, ¿verdad?, cuando vieron que, pues sí, predicaban y eran evangelizados y bautizados, ya, pero no tenían los poderes especiales, entonces ya traían a los apóstoles y ellos ya por su imposición podían entonces tener esos dones especiales. Pero aquí en Romanos capítulo 12 podemos ver, ¿verdad?, y después vamos a aclarar el primer don que se menciona ahí. Podemos ver cómo no son dones sobrenaturales, sino son dones, por decirlo así, innatos, porque entonces las personas que habían ido a evangelizar y a comenzar esa iglesia no eran apóstoles, es decir, no eran personas que podían transmitir esos dones a otros. Entonces, si nos vamos, por ejemplo, a Romanos capítulo 1, versículo 9 al 11, ahí podemos ver que una de las razones por las que el apóstol Pablo no nada más les escribía, sino quería ir a visitarlos, era para darles unos de esos dones, ya que el apóstol, como era apóstol, el apóstol Pablo, él podía hacerlo. Fíjense, Romanos 1, versículo 9 al 11, dice así: porque testigo es Dios, a quien sirvo en mi espíritu en el evangelio de su Hijo, de que sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones. Versículo 10, rogando que de alguna manera tenga al fin, por la voluntad de Dios, un próspero viaje para ir a vosotros, a los de Roma. Versículo 11 dice: porque deseo veros, ¿para qué? Para comunicaros algún don espiritual, a fin de que seáis confirmados. Entonces ellos iban ahí predicando y a otros, pero vamos a decirlo así, vamos a decir que ya viene alguien de Jerusalén y aquí bien los predica y todo, no, pues sí, se bautizan y todo, pero ¿será o no será? ¿Realmente esto será de Dios o no? No sé, ¿cómo sé yo que no es otra religión o una secta ya y todo? ¿Cómo sé que es verdad, que es realmente de Dios? Acuérdense cómo, ¿cómo se llama? En el Nuevo Testamento, Juan capítulo 3, ¿de quién estoy hablando? Nicodemo. Como él dice: sabemos que has venido de Dios. ¿Por qué? Porque nadie puede hacer estas cosas si Dios no está con él. Entonces acuérdense que los primeros cristianos requerían de esos dones para que realmente fuera confirmada la palabra de ellos de que realmente era de Dios. Uno lo puede ver también eso en Marcos 16:20. En Marcos 16:20, después de que está hablándole a los apóstoles de que como si realmente creen, ¿verdad?, en su resurrección, ellos van a tener estas señales junto con ellos. Entonces esto les iba a servir para confirmar la palabra. Entonces en Marcos 16:20 dice: y ellos saliendo predicaron en todas partes. Hoy en Marcos 16:20 dice: ayudándoles el Señor. Acuérdense que el Señor ya se había ido, me refiero físicamente hablando, pero ya tienen el Espíritu Santo y el poder del Espíritu Santo. Dice: y confirmando, ¿qué dice? La palabra con las señales. Se fijan las tres palabras: confirmando, que se menciona ahí en Romanos 1:11. Yo quiero darles un don espiritual para que seáis confirmados. Y dice: confirmando, ¿qué cosa? La palabra, la evangelización, de que realmente era cierto lo que ellos decían, de que Jesús había resucitado. Y dice: ¿cómo confirmar la palabra? Dice: con las señales que las seguían. Entonces vienen siendo las señales una de las maneras que se les llama a los dones sobrenaturales. Pero entonces, como la iglesia en Roma no había dones sobrenaturales, es todavía porque no había todavía llegado ahí un apóstol que pudiera transmitirlos a los demás. Pablo quería verlo para darles algunos de esos dones para confirmarles de que sí es cierto, eso que han estado creyendo y todo esto, y por eso hay una iglesia aquí, confirmar como apóstol de Jesucristo de que sí era verdadero lo que habían creído. Entonces,
podemos ver que él quería hacerlo, ir para allá. Ahora vamos ahí a Romanos capítulo 12, versículos 6 al 8, donde se mencionan los dones aquí para los romanos, y otra vez que él los insta, él quiere que hagan estos dones, porque estos dones, como podemos ver, no son pasajeros. Pero, por ejemplo, y otra vez, como quiero aclarar el primero, porque se puede malentender, el primero viene siendo ¿cuál? Si vamos a ver, voy a leer otra vez Romanos 12, 6 al 8. Dice: de manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, y él va a mencionar 7. Dice: si es de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, o si de servicio, en servir, o el que enseña, en la enseñanza, el que exhorta, en la exhortación, el que reparte, con liberalidad, el que preside, con solicitud, y el que hace misericordia, con alegría. Entonces, el primero, el don de profecía. Ahora recordemos, el propósito de un profeta, no importa si es del Antiguo Testamento o del Nuevo Testamento, ¿cuál es el propósito de un profeta? El propósito primordial de un profeta viene siendo hablar la voluntad de Dios a sus oyentes, comunicarles a su audiencia la voluntad de Dios. Eso es, o sea, ese es el trabajo primordial del profeta, es predicar la voluntad de Dios. Esta es la voluntad de Dios. Ahora, había profetas que Dios les daba la habilidad de predecir el futuro, decir esto va a pasar, y se pasaba. Ahora, ¿para qué era ese don? Para que entonces las personas creyeran que lo que el profeta estaba diciendo sí era la voluntad de Dios. O sea, que no era cuento de él. Entonces, para eso se requería, para que las personas realmente creyeran, y creyeran al profeta, que era de Dios. ¿Se acuerdan cuando una vez Jesús dijo: si no les hago milagros, ¿qué dicen? No van a creer. Si no les hago milagros, no van a creer. Entonces, y así era, lamentablemente, la condición de los judíos. Se puede decir en el caso de los judíos, ellos querían milagros; en el caso de los griegos querían conocimiento, sabiduría. Bueno, entonces aquí podemos ver que había profetas que Dios les daba la habilidad de predecir el futuro o de hacer otro tipo de milagros, no necesariamente nada más era el puro predecir el futuro. Por tanto, el predecir el futuro o hacer otro milagro confirmaba la palabra dicha por ellos. Pero acuérdense, el objetivo o el punto principal es predicar la voluntad de Dios, y el milagro nada más era para tenerle más fuerza, pero lo que estoy diciendo es la voluntad de Dios. Ese es el trabajo primordial. Ahora, etimológicamente, vamos a ver cómo la palabra profecía, no nada más, o profeta, no nada más se utiliza una persona que va a predecir el futuro, sino está simplemente diciendo de alguien que está predicando la voluntad de Dios. Porque fíjense que la palabra profeta viene pues de ¿qué palabra vendrá? Profeta, proferir, es hablar hacia adelante. Profeta, proferir, hablar hacia adelante. Ahora, la palabra predicar, ya les di el ejemplo de profeta. La palabra predicar, ¿qué es? Decir algo hacia adelante. Es decir, como lo que estoy haciendo yo ahorita, ¿no? O sea, estoy hablando hacia adelante, hacia todos ustedes. Bueno, en el caso, por ejemplo, de los predicadores, como nosotros que no tenemos el don, vamos a decirlo así, sobrenatural de predecir de las cosas que no están escritas, aún así, cuando predicamos, estamos diciendo también, hablamos de cosas que no se han cumplido, que van a suceder. Por ejemplo, cuando decimos que Cristo va a venir por su iglesia, estamos diciendo algo que no ha sucedido, ¿verdad? Pero ¿creemos o no creemos que va a suceder? Sí. Acuérdense que en el caso de todos nosotros, el gran testimonio de que esa palabra es verdad, porque ¿quién es el que dijo esa palabra? Que va a volver y todo eso. Es Jesús, es Cristo. Y se acuerdan que cuando ellos le estaban pidiendo milagros, a ver, haz milagros y todo eso, no les voy a hacer ninguna señal, sino la señal de ¿quién? Del profeta. Esta generación adúltera demanda, madre adúltera demanda señal, pero no se les será dada señal, sino esa la del profeta, que venía haciendo entonces, ¿qué cosa? En él,
era la resurrección de entre los muertos, ¿no? O sea, esa era como se iba a cumplir. Entonces, lo que le pasó a Jonás, el vientre del animal, era una ilustración entonces de lo que, o sea, sí pasó esa historia, pero era también una ilustración de lo que Jesús iba a cumplir en eso de no nada más estar ahí encerrado en la tumba, sino resucitar. Entonces, esa es la señal que ya todos han dado testimonio, todos los apóstoles y los que escribieron la palabra de Dios, y que está bien claro, con muchas pruebas indubitables de que Él resucitó. Y ahora nosotros tenemos la palabra, el testimonio de ellos, en el cual podemos, se ha comprobado que es verdad, y por eso nosotros creemos en eso. Y entonces es muy importante ver que como hasta un predicador como el día de hoy, o sea, nosotros tenemos que decir muchas cosas que vienen en la palabra de Dios, que van a venir en el futuro, y decirles pues que hagan la voluntad de Dios, porque supone que es predicar la voluntad de Dios para que todos hagamos la voluntad de Dios. Ahora recordemos que hablando acerca de cómo no todo profeta significa que entonces va a ser es una persona de milagros, es una persona que va a estar haciendo eso. Acuérdense que Jesús dijo en Lucas 7:28, no voy a ir para esa cita, pero para que ustedes ahí la tengan, Lucas 7:28, Él dijo que el mayor profeta nacido de mujer era ¿quién? Era Juan el Bautista, es el mayor de los nacidos de mujer. Pero según Juan 10:41, Juan el Bautista ninguna señal hizo. Ninguna señal hizo. Y conste que de parte de Jesús, Él decía que era el mayor profeta de todos. Porque bien que predicó la voluntad de Dios, ¿no? Y todos los que venían a Él, ¿para qué? Para ser bautizados. Y Él decía, arrepiéntanse, y arrepiéntanse, y arrepiéntanse. Y creen en el Evangelio. Y venían las personas, y realmente era de corazón. O sea, no nada más porque le hacen de milagros y todo eso, sino realmente de corazón. O sea, yo entiendo el mensaje y sí entiendo que tengo que arrepentirme, porque si no viene Dios se va a venir como una hostia. Entonces es muy importante ver. Entonces todo esto lo estoy explicando nada más para que no se me entienda el primer tomo que se menciona ahí en Romanos 12:6. Entonces vamos a ir aquí. Esto es lo que está hablando aquí en Romanos 12:6, porque está hablando a los hermanos de Roma, los cuales todavía no tenían ningún don, porque todavía no había llegado Pablo a comunicarles ningún don espiritual para que fueran confirmados. Ahora, entonces aquí, por ejemplo, en Romanos 12:6, podemos ver que el don se debe usar ¿de qué manera? Dice, conforme a la medida de la fe. ¿Sí se fijan? Romanos 12:6. Ahora, en la Biblia, así como en el idioma español, la palabra fe, también tengo que explicar esto porque se puede malentender. La palabra fe, usted lo puede buscar en la Academia Española, llega a significar por lo menos dos cosas. Una es, por ejemplo, cuando usted piensa en fe, y bíblicamente también se menciona de esta manera o de otra manera. Una es creer y confiar en algo o alguien. ¿Sí me explico? Eso es fe. Creer y confiar en algo o alguien. La otra definición de fe es conjunto de creencias o doctrinas religiosas de una religión. ¿Sí me explico? También se utiliza la palabra fe, otra vez no nada más bíblicamente en el griego, sino también hasta en el español. Es una de las definiciones. Fe viene siendo un cuerpo de doctrina de cierta religión. ¿Sí me explico? Entonces, en este caso, aquí en Romanos capítulo 12, versículo 6, está hablando, cuando dice conforme a la medida de la fe, está hablando conforme a la medida de la palabra de Dios, es decir, de la fe cristiana, de la fe que ha sido una vez dada a quienes, a los santos, ya como dice en otra parte de la Biblia. Para los que llegan entonces, cuando dice que conforme a la medida de la fe, no está diciendo conforme a la cantidad de fe que tenga la persona. No está diciendo eso, que se puede malentender de esa manera. No, pues el que tenga don de profecía, úsese conforme a la cantidad de fe que tenga. Cuando uno puede ver y ver otras traducciones, las traducciones que lo malinterpretaron, llegan a decir conforme a la medida de su fe, y cuando realmente es de la fe. Ustedes lo pueden ver en la Biblia de ustedes. Es conforme a la medida de la fe.
es decir, del cuerpo de doctrinas cristianas. No está diciendo, ¿verdad?, el que tenga el don de predicar, predique conforme a su propia fe. No, sino se refiere, predique conforme a la doctrina de Dios. Entonces esto me toca a mí, ¿verdad? O sea, cuando yo me paro aquí y predicar al frente, yo tengo que ver que yo predique conforme a la doctrina que ha sido escrita. Si es que realmente yo voy a estar diciendo que yo estoy predicando en el nombre de Cristo. Entonces, y si en otras traducciones se llegan a mencionar eso, se llegan a mencionar ahí, predique conforme a la palabra de Dios. También hay la palabra medida. La palabra medida, acuérdense que los libros que entraron en lo que tenemos ahorita como Biblia, ¿cómo se le llama? ¿Entraron en qué cosa? Entraron en el canon. ¿Han escuchado eso? En el canon. Ahora, ¿qué significa canon? Viene la palabra caña, que es como que, o medida. Es decir, el canon viene la palabra caña, con el cual se medían cosas. Entonces, el canon significa caña o medida. Y es interesante, entonces, porque el que tenga el don de profecía, úsese como conforme a la medida de la fe. Entonces, conforme al canon, conforme a lo que ya se ha establecido, que es la palabra de Dios. Porque había muchos otros libros en esos tiempos, cuando se estaba formando la Biblia, de falsos apóstoles y cosas de eso. Yo soy el apóstol fulanito y manganito, y estaban diciendo unas cosas que no eran ciertas. Si nosotros hubiéramos vivido en esos tiempos, siempre nos cabían muchas cartas, muchas epístolas por aquí y por allá diciendo que son de Dios, y no era cierto. Entonces se tenía que hacer un canon, una medida por el cual así se va a saber si realmente es de Dios o no. Entonces es muy importante eso. Entonces todo esto se los explico nada más para que no se malentienda el primer don que se encuentra ahí. Y en eso se me prendió el foco de cómo en 1 Pedro 4:11, la primera parte de 1 Pedro 4:11 dice: si alguno habla, ¿qué dice? Hable conforme a las palabras de Dios. Ahí lo dice claramente. Y es interesante porque es la primera exhortación que el apóstol Pedro, aquí es el apóstol Pedro, dice cuando está hablando de dones. Es interesante. El apóstol Pablo aquí le va a hablar acerca de dones. ¿Cómo se llama? A los romanos. Y dice, si vas a estar predicando la palabra, o sea, si vas a estar predicando, que realmente sea de la palabra de Dios. Y aquí el apóstol Pedro, que en el contexto está hablando de dones, luego empieza con esa persona, con la que está hablando, ya como lo que yo estoy haciendo el día de hoy. Dice, el que habla, si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. No saque de repente ideas hindúes, o ideas budistas, o ideas musulmanes, o ideas, ¿sí me explico? Idólatras. Entonces es interesante ver que esto de Pedro lo dice en 1 Pedro 4:11, hablando de cómo usar nuestros dones. Ya que en el versículo anterior, ¿qué dice ahí? 1 Pedro 4:10, este es muy importante este versículo. 1 Pedro 4:10, cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a nosotros, o sea, úselo a nosotros, vean, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Entonces, por eso el día de hoy queremos no nada más identificar cuál es nuestro don, sino queremos ¿qué? Usarlo, ponerlo en práctica, como dice 1 Pedro 4:10. Entonces, interesantemente, como les decía, la primera persona que exhorta a Pedro es la misma persona que exhorta a Pablo en Romanos 12, que viene siendo la persona que tiene el don de predicar. Ok, ya que aclaramos este punto, veamos el resto de la lista de los dones para identificarlos, vean, y ponerlos a trabajar. Romanos 12, 6 al 8. Romanos 12, 6 al 8. Entonces vamos a leer esto cada uno de nosotros para identificar qué don tenemos nosotros. ¿Ok? Dice, de manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si es de profecía, úsese conforme a la medida de la fe. Y aquí lo tienen ustedes en su regazo, la palabra de Dios. Versículo 7. O si de servicio, el servir. O el que enseña, en la enseñanza. El que exhorta, en la exhortación. El que reparte, con liberalidad. El que preside, con solicitud. Y el que hace misericordia,
con alegría. Ahora, yo me voy a ir ahora a los 7, pero lo voy a decir de otra manera, ¿ok? Pero ustedes ahí, en sus Biblias, ahí con el dedo, fíjense cuál es del que yo estoy hablando. Okay. Número 1. Si sabes predicar, predica conforme a la palabra de Dios. Esa es la primera. Si sabes predicar, predica, ponte a predicar. Nada más acuérdate de hacerlo todo conforme a la palabra de Dios. 2. Si eres una persona servicial, fíjate dónde necesita de tu ayuda la iglesia y colabora. ¿Verdad? Si usted dice, no, pues en la iglesia hace falta esto, entonces ¿qué? Colabora en eso. Hermano, hace falta esto, yo me apunto para ayudar en esto. Hermano, falta cualquier cosa. Entonces, ustedes pueden ver en los boletines cómo tenemos diferentes ministerios, ¿no? No nada más el que está predicando, sino el que está dirigiendo la cena del Señor, los que están sirviendo, el que está en la cámara, el que está en el video, el que está en el audio, ¿sí me explico? Y los hermanos de bienvenida, y los maestros, ahorita los maestros que están con nuestros niños, por los que tenemos niños. Y es un rol. Por ejemplo, nada más en este mes que ya se va a acabar, fuimos 52 hermanos los que trabajamos en todo el mes, por lo menos. Y hablando nada más de los domingos. Y por ejemplo, el próximo mes, ustedes ya lo tienen ahí en sus boletines, son 50 hermanos, por lo menos 50 hermanos los que están trabajando en una u otra área. Y otra vez les digo, eso nada más estamos hablando de los domingos, porque existen otras áreas, otros ministerios que no están apuntados ahí, pero que son muy necesarios y se hacen. Entonces, si eres una persona servicial, ese es el segundo don. Fíjate dónde necesita de tu ayuda la iglesia y colabora. Ahora, 3. Si te gusta enseñarle a otros, o a las hermanas les gusta enseñarle a los niños, colabora como maestro en la iglesia. Ustedes saben cómo también a veces el domingo en la noche tenemos otros hermanos predicando, o a veces una vez al mes hay otros hermanos que están aquí predicando, y así. Entonces es muy importante eso vendría siendo el número 1 de la predicación. Y luego el 4. Si eres una persona de mucho entusiasmo, como dice ahí en Romanos 12, versículo 8, el que exhorta, en la exhortación, para no malentendamos, la palabra exhortar significa motivar, significa animar. La Biblia en el lenguaje sencillo dice: si nos pide animar a los demás, debemos animarnos. Es lo que dice. Entonces, esa es la palabra exhortar. Entonces, si eres una persona de mucho entusiasmo, usa tu don para animar, alentar y motivar a los demás a seguir adelante. Echarle ganas, hermano. Entonces, usa ese don. 5. Si te gusta ayudar a otros con tus bienes, hazlo con generosidad. Entonces ahí podemos ver el versículo 8, el que reparte con liberalidad. Versículo 6, no el versículo 6, sino el don número 6. Si sabes cómo estar al frente o cómo dirigir a los hermanos o organizar un evento, hazlo con ánimo. ¿Qué se vendría siendo cuál? El que preside con solicitud. Si tú sabes presidir, si tú sabes delegar, si tú sabes cómo organizar algo, hazlo con ánimo. Y el último, el 7, si vas a ser misericordioso con alguien, hazlo de veras. Hazlo de veras, de buena voluntad, no como a la fuerza, sino hazlo de veras. Si vas a ser misericordioso con alguien. Y ya mira, vamos a terminar la lección. Pero antes de terminar, le voy a pedir al hermano Ricardo, si puede traerme unos platos. Para ilustrar y le damos más estas 7 dólares. Entonces, estos son platos, vamos a decir que de cerámica, ¿no? ¿Y qué le pasa a la cerámica en el cemento? Se quiebra. Entonces el hermano hace cuenta que él estuviera ahí en el pasillo, ¿verdad?, de la cocina, y hubiera traído todos sus platos. Y ¡pah!
Ahora vamos a ver, ¿cuál es el primer don que se menciona ahí? Romanos 12, 6 al 8. Vamos a decir, el predicador, ¿verdad? Y él tenía un chorro de platos, ¿sí? Hermano, pues es que era para que esto pasara, hermano. Porque traía muchos. ¿Sí? ¿Qué es lo que hace el predicador? Se pone a qué? A predicar, ¿no? Hermano, pues es que lógicamente pues iba a pasar eso, hermano, es que traía muchos. A otra no lo haga así. El 2. ¿El quién? El servicial, ¿no? Verá, otro de ustedes va y, ay, hermano, yo lo ayudo. ¿Sí me explico? Entonces el servicial, el que tiene el don del servicio, él va, órale, y va luego hacia los platos, ayudar a levantarlo. Mientras que los otros están así, mirando, que la alfombra, ¿cómo la he hecho? Pues sí, andan pensando, pero el que tiene el don de servicio, él lo pone, órale. Ahora, ¿cuál es el tercero? El de la enseñanza, ¿no? De la enseñanza. Hermano, no, mire, yo le voy a decir cómo hacerlo, mire, porque yo fui mesero. Entonces, mire, se ponen los platos aquí en la charola, o si los trae así todos acá, y yo le estoy ya enseñando. Y bueno, ahorita que se recoja todo, pues nos ponemos a hablar y yo le voy a enseñar cómo hacer esto. Entonces, él tiene el don de la enseñanza. Le gusta, le entusiasma enseñar. Ahora, ¿cuál es el otro? El que anima, ¿verdad? Ay, hermano, usted no se preocupe, hermano, usted no se preocupe. Ahorita hacemos todo esto. Véngase, levántese. Usted no se preocupe, échele ganas, hermano. Usted es bien servicial, es por eso que estaba haciendo esto. Usted no se preocupe de los hermanos que nada más andan mironeando, ¿verdad? Y le estoy echando que se porra, porque usted cree que no se siente mal. Me dan en la carita del hermano. Claro, que usted tiene que hacer. Sí, entonces le echa ganas de se siente mal el hermano. Con muchas ganas y todo eso. No se preocupe, usted no se preocupe. Ahorita lo hacemos, ahorita lo levantamos todo. Ahora, ¿cuál es el otro? El 5, ¿verdad? Viene siendo el generoso, ¿verdad? Entonces, esa persona, ¿verdad? Hermano, no, pues yo sé que los platos de cerámica cuestan. Ay, no se quiere. Entonces, el que es generoso, mira, aquí están unos $20 para que cubran los gastos, ¿ya? Porque el hermano ya sabe, no, hombre, está preocupando, ándale, ahora los platos que tengo que pagar. Y el generoso luego, para que se ayude. Y luego, ¿cuál es el otro? El de compasión. Viene siendo no, viene siendo el otro. El sexto viene siendo el que preside, ¿verdad? Solicitud, el que sabe dirigir, hermanos y todo eso. Entonces él hace esto. Cuando ve todo eso, ay, hermano, usted traiga la vacuum, hermano, usted traiga la escoba, hermano, usted traiga ¿cómo se llama? La basura, ¿verdad? Ay, hermano, usted traiga los otros platos ya para reemplazar estos. Vámonos todos, así se me explico. O sea, la echamos, ¿verdad? Pero él no siente que él solamente solo va a poder hacer todo y nada más ya todos mironeando ahí. Entonces, a todos los mirones los ponen a trabajar. Usted acá y usted acá, ¿verdad? Entonces él, órale, y los demás también se ponen a trabajar. Entonces, luego resolver el problema. Y el último viene siendo el misericordioso, ¿no? O sea, el hermano se cae. Y todos ahí, mi plato. Entonces se acerca de él. Así. ¿Sí me explico? Hasta puede ser que no diga nada. Me explico, sino simplemente estoy aquí, estoy con usted. Yo siento lo que usted siente. Entonces, a todos nos pasa. Bueno, entonces, hermano. Entonces, ahora el propósito de esta ilustración era
era para que cada uno de nosotros nos viéramos, ¿no? ¿Cómo actuaría yo? ¿Verdad? ¿Cómo sería yo? Ahora, lógicamente, el hermano que dice, ¡ay, yo no tengo ningún don! Va a ser el hermano mirón. Así, y es bien inútil, y no nada más eso, sino que, o haciéndolo así. Pues así me explico, o sea, hay unos que de tiro no quieren hacer nada, y no nada más no hacen nada, sino que estorban, Entonces, nosotros debemos ser así, ¿o no? No, ¿verdad? Los estorbones, los que están ahí mironeando, no haciendo nada y todo eso, no. Entonces, en esa ilustración, cada uno, fíjese, bueno, o sea, sinceramente, ¿no? No sean como esas personas que están buscando una compañera o un compañero y ponen, ¿qué es lo que te gusta? Pues a mí me gusta ir al cine, a mí me gusta ir a acampar y todo eso. Entonces, los que saben más de eso dicen, no pongas lo que te gustaría, pon lo que haces. ¿Sí me explico? Porque a mí me gustaría acampar, a mí me gustaría ir a las montañas. No, hombre, si todo el tiempo está viendo la televisión. ¿Sí me explico? O sea, entonces por eso ya después cuando la persona viene ilusionada dice, ay, voy a ir con un campero o algo así. Hombre, todo el tiempo está acampado en la sala. Entonces por eso les digo, no vean, o sea, ay, yo quisiera hacer esto y esto. No, ustedes vean realmente con quién se identifican. Y eso, con lo que ustedes se identifican, entonces, ese es mi don. Pues ese don yo se lo dedico a Dios. Y voy a usarlo como Dios dice que lo use. Y entonces usted se lo entrega, se lo encomienda a Dios. Señor, yo quiero usar este don, yo tengo este don y lo quiero usar para tus propósitos, no para mis propósitos, para tus propósitos. Y hacerlo, manos a la mano. Entonces es lo que tenemos que hacer. Ahora, si hay alguna persona aquí que por una u otra razón, no sé por qué, todavía no se puede identificar cuáles sean sus dones, entonces usted pregúntale al que está a su lado. O sea, o pregúnteselo a una persona que lo conozca muy bien. Pregúnteselo a su cónyuge, o pregúnteselo a sus hijos, o pregúnteselo a un hermano de trabajo. ¿Y qué don tengo yo de esto? Pues tienes esto, tienes aquello. Yo me he fijado que tú como que haces más a esto. A misericordioso, pero sí, sí sirves, sí, me fijo que tú sí eres solícito al momento que se requiere algo. Entonces, piensen en todo esto. Y otra vez, las personas que no se identificaban con ninguno, en el sentido de que pues yo sería el mirón o algo así, entonces no es porque no tengan don, si tienen, nada más que está bajo un pañuelo escondido, ¿sí me explico? Como ese de los talentos. Y como dice 1 Corintios 12, vamos para allá, pero se menciona acerca de cómo unos de nosotros somos ojo, otros somos pie, otros somos oreja, otros somos mano, y todos son importantes, todos son igual de importantes, y no podemos decir no tengo necesidad de fulanito o fulanito, sino todos somos importantes. Pero ya voy a terminar hablando para aquellas personas que no nada más no han entregado sus dones a Dios, sino que no han entregado su vida. Mira, si el día de hoy usted quiere entregar su vida a Cristo, si el día de hoy usted quiere bajar a las aguas del bautismo para perdón de pecados, para recibir el don del Espíritu Santo y dedicar toda su vida, tiempo, cuerpo, dinero, talento, ¿sí me explico? A Dios, entonces lo puede hacer el día de hoy, lo puede manifestar poniéndose de pie o pasando al frente cuando tengamos el himno de invitación. Muchas gracias.